vamos a hablar de cannabis, ¿no? Porque la Argentina empieza a transitar este camino en el cannabis. Jujuy tiene la particularidad de esta sociedad que se ha creado, ¿no es cierto?, desde el Estado para producir cannabis. También hemos hablado el otro día, le contábamos que en octubre se va a hacer un gran congreso en la sociedad rural, donde durante 3 días se va a hablar de cannabis. Pero, ¿qué pasaba en el Uruguay? Uruguay en el año 2013, en diciembre del 2013, la presidencia de José Mujica fue el primero que desreguló, ¿no? Levantó el prohibicionismo de este tema. Se puede libremente, ¿no es cierto?, consumir cannabis, pero va a ver bajo qué características, ¿sí? La ley regulatoria, decíamos, en el año 2013 fue la ley, en diciembre. Cuando hablaban de los argumentos, hablaban de combatir el narcotráfico, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, es una realidad. Todo el día vemos cómo se secuestra marihuana en todos lados. ¿Qué es lo que dice el Estado uruguayo? Es, si nosotros la probemos, es un impacto muy grande, ¿no es cierto?, al narcotráfico, porque no hay tanta necesidad de traerla de esta manera. ¿Con esto se va a eliminar el narcotráfico? No, es un impacto grande, va a disminuir, pero no queremos decir que con esto lo vamos a eliminar, ni mucho menos. Tiene también razones de seguridad, porque lógico, ¿no es cierto?, en el tema del narcotráfico, cuando hablamos de lo que es la ilicitud de esto, claro que hay en el medio cuestiones de seguridad que están plasmadas por todos lados. Tiene razones de salud pública también. Lo que se vende, de qué manera está disminuido, cómo se la corta, las cosas que se ponen adentro. Claro, el Estado uruguayo con esto, ¿qué sale a hacer? Sale a regular absolutamente qué es el producto que va a llegar al consumidor de cannabis, bajo qué características y cómo lo puede consumir. Bueno, esto es lo que aspira esta ley del año 2013. Autoriza el cultivo casero, o sea, bajo qué condiciones usted puede tener su planta propia en la casa, cómo la tiene que producir, o sea, cuáles son los aspectos regulatorios que tiene que tener, lo da la propia ley. Clubes de membresía, porque usted puede ser que no produzca solo, pero participa de un club donde le proveen este cannabis de calidad, digamos, porque está autorizado el uso recreativo. Entonces también regula este tipo de situaciones que se pueden dar. La posibilidad de comprar en farmacias. Bueno, esto también lo tiene regulado Uruguay, digamos, a través de esta ley. Ahora, ¿cómo avanzó, digamos? ¿Cuántas licencias otorgó? 19 licencias otorgadas. Cuando hablamos de estas 19 licencias, estamos dando a privados, hay empresas privadas que están autorizadas por la ley a producir cannabis, ¿no es cierto? Pero también estamos hablando de instituciones oficiales, como por ejemplo universidades, ¿sí? Estos se han dado 19 y hay 8 que están en evaluación, o sea, podrían llegar a ser 27, digamos, para que usted se dé una idea de la forma que esto ha crecido, ¿sí? 1000 hectáreas son las que tienen en producción hoy en el Uruguay, que parece una locura. Sin embargo, esta cantidad tan importante, digamos, hoy todavía no le permite ser exportador. Está en pleno proceso desarrollando mercado, pero se lo voy a contar enseguida. 22.000 metros cuadrados de invernadero, 2 distintas maneras de producir, ¿sí? Al aire libre, con invernadero. Bueno, esto es lo que potencialmente Uruguay está produciendo de cannabis. Cambiamos de placa, vamos a ver. ¿Cómo es el control? Bueno, hay 2 tipos de control. El Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Acá estamos hablando del cannabis que tiene la sustancia psicoactiva THC, la molécula que embriaga, le llaman, ¿sí? Esto es regulado por este Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Esta es una parte del cannabis. Ahora, no todo el cannabis que se produce tiene la parte psicoactiva. Es la menor, digamos, que es la que produce, ¿no es cierto?, la parte psicótica. Bueno, esto está controlado y regulado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Pero después, a su vez, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está regulando los otros tipos de utilizaciones que tiene el cannabis, que son muchísimas. O sea, hay cannabis que se produce con efectos medicinales, para usarlo en fármacos, hay cannabis que se utiliza para producir aceite, hay cannabis que se utiliza para la industria alimenticia, ¿sí? No solamente para la medicina, o sea, se hacen hasta croquis de cannabis, se consume como si fuera un cereal. Bueno, hay distintas formas de utilizaciones de algo que es absolutamente milenario, pero que uno lo tiene identificado nada más como la marihuana y con todo el daño que hace. Pero bueno, esta ley que tuvo el Uruguay intentó regular de esta manera y distribuirlo de qué forma se hace. Hoy, Uruguay es un gran productor, todavía está en aspecto, a pesar de haber sido pionero, todavía está en un aspecto más investigativo que otra cosa, va avanzando de a poco en el esquema, pero está rearmando una red muy grande de exportación. ¿A qué lugares? A Estados Unidos, a Canadá, Israel, Australia, Brasil, Perú, Chile y Colombia, ¿sí? Hoy todavía está en este proceso. ¿Por qué? Porque la demanda internacional es muy grande. Lo que produce Uruguay todavía no tiene la dimensión ni la capacidad como para salir a los mercados fuertemente. Hoy digamos que está en una etapa donde está acopiando para ver cómo se inserta en la industria. Uruguay es la primera que ha avanzado fuertemente en este tema. Hoy la industria del cannabis se habla que en los próximos 3 años
solamente en Uruguay va a generar 4.000 empleos. Dicen algunos que la industria del cannabis en los próximos 3 años va a tener un movimiento de más de 15.000 millones de dólares. Todo está por saberse, todo está por aprenderse. Uruguay avanzó, hay que ver qué otro país se lo sigue con posterioridad.